Hola mis amados, estamos juntos otra vez para compartir la palabra de Dios, en forma de perlita, como yo le suelo llamar. Así que bueno, te invito a que escuches el videíto. Trataré de hacerlo corto para que no aburra y que pueda decir realmente lo que quiera decir en pocas palabras, porque en realidad a veces utilizamos muchas palabras, ¿no? Justamente la perlita que quiero compartir le he puesto por título Nada que decir, nada que decir. Y vos dirás, wow, entonces ¿qué vas a decir? Bueno, lo que pasa es que esto es algo que sucede a menudo, ¿no? Y te habrá pasado de escuchar personas, aún predicadores, que hablan mucho, dicen mucho, pero en realidad no dicen nada, ¿no? Parece incongruente lo que estoy diciendo, parece medio paradójico, pero es la verdad. Mucha gente habla, pero no dice nada. Y uno dice, o uno, valga la redundancia, no dice, se pregunta, ¿por qué será que no dijo nada a pesar de haber hablado mucho, a pesar de haber expuesto cosas? Sin embargo, es como que para mí no dijo nada. Nos pasa, a mí me ha pasado infinidad de veces, entonces es como que por eso quería compartir este tema, porque es interesante, mis amados. Porque ¿qué pasa? Nosotros hablamos, hay 1000 temas de la palabra de Dios que nosotros podemos presentar, hablar, desglosar, hacer estudios, pero es como que hablamos sobre experiencias de otros, hablamos sobre lo que escuchamos. Y alguno puede decir, bueno, pero sí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hablar de lo que escuchamos, de lo que aprendemos, debemos repetir porque para eso nos enseñan. Perfecto. Pero ¿qué pasa, mis amados? Cuando uno no ha sido tratado por Dios, no ha entrado en la disciplina de Dios, difícilmente tenga algo para decir. Aunque hable mucho, aunque diga muchas cosas, no tiene nada que decir y como te decía parece paradójico, pero es así. Ahora bien, vos decís, ¿pero por qué? ¿Dios me tiene que castigar? No, Dios no te tiene por qué castigar, porque una cosa es el castigo y otra cosa es la disciplina. Porque Dios cuando castiga es realmente porque ya no le queda otra forma de actuar con la persona, con el ser humano, con una ciudad, con una familia, con una iglesia. No hay otra manera porque como ya no han escuchado ninguna de las voces que Dios les ha enviado, entonces viene el castigo. Pero no porque Dios diga, acá estoy con el palo para dártelo en la cabeza. No, simplemente uno produce ese castigo por la desobediencia, porque si uno lee la Biblia ahí en Deuteronomio capítulo 28 y todos esos capítulos que habla de la bendición y la maldición, nos está hablando el Señor desde el principio que si nosotros hacemos esto vamos a obtener lo otro, si nosotros obedecemos vamos a ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, pero si desobedecemos a Dios, la maldición nos va a alcanzar. Por eso dice el libro de Proverbios que como el gorrión en su vagar, así tampoco la maldición no viene sin tener una causa. Cuando nosotros estamos viviendo en maldición, mis amados, en cualquier área de nuestra vida, es porque hay una causa. Hay una causa, hay un porqué, hay algo que tenemos que buscar en Dios, que tenemos que orar, que tenemos que pedirle que el Señor nos muestre, nos revele. Pero bueno, volvamos a mi tema, que es nada que decir. Realmente yo no quiero ser una de esas personas que no tienen nada que decir, que hable y no tenga nada que decir. Eso es tremendo, mis hermanos. Entonces es como cuando uno verdaderamente quiere ser el vocero de Dios, ¿no es cierto? Quiere ser una persona que predica, que habla, que trae un mensaje de parte de Dios, pero no dice nada. Y aquí está el problema desde el principio, porque no lo entendemos. No entendemos que Dios tiene que hacer una obra en nosotros, porque de repente en nuestras vidas puede haber patrones de conductas
en nuestro matrimonio, en nuestra paternidad, o sea, al ser padres, ¿no es cierto?, de qué manera educamos a nuestros hijos, de qué manera los tratamos a ellos, en la administración de nuestro dinero o aún de nuestro tiempo y tantas otras cosas que Dios tiene que ajustar, arreglar. Es como cuando uno tiene los dientes torcidos y a muchos, a lo mejor son padres y me escuchan, o muchas personas que han tenido que pasar por ese sufrimiento, de que le coloquen ese freno, esos brackets, algo así que se llaman, ¿no es cierto?, que es como que es un soporte, pero están haciendo que la dentadura se acomode, se enderece, vaya cada diente para su lugar, pero para eso hay que sufrir y el que se lo ha puesto debe saber lo que se sufre. No me tocó a mí, gracias a Dios, pero a otras personas que conozco sí, dice, tremendamente doloroso solamente para que mis dientes encajen bien donde tienen que encajar y para que se enderecen los que están torcidos. Bueno, también Dios, cuando estamos un poco torciditos, Él nos pone unos brackets espirituales, a lo mejor no en la boca, a lo mejor sí en la boca, pero a lo mejor en otro lugar, ¿no es cierto?, para que nosotros nos enderecemos y seamos realmente de bendición. Y por ende, tengamos algo para decir. Tengamos algo para decir. ¿Por qué? Vos podés leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, yo he tomado esta palabra de este pasaje. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11. Léelo y vas a ver cómo aquí vas a encontrar que Dios a todo el que toma por hijo lo disciplina. Nosotros tenemos que entrar en periodos, etapas de disciplina con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos corrige, nos da algunos correctivos que necesitamos, como recién te decía, porque a lo mejor tenemos patrones de conducta que no agradan a Dios o que no son conforme a lo que Dios estableció para sus hijos. Entonces, Él tiene que enderezarnos, Él tiene que poner ese freno a nuestras actitudes, a nuestras acciones, a nuestra forma de pensar, de ser, de hablar, con una disciplina, haciéndonos entrar en disciplina o dándonos un correctivo. Entonces, ¿por qué, mis amados? Porque nosotros podemos estudiar la Biblia de tapa a tapa y saber muchísimo, pero para que verdaderamente la palabra de Dios se forme dentro de nosotros, tenemos que ser, como te decía recién, disciplinados. Porque conforme al grado de disciplina que nosotros hayamos recibido de parte de Dios, va a determinar la manera en que yo me expreso. Si yo soy una persona que jamás he recibido disciplina de parte de Dios, jamás he recibido un correctivo, que yo hago lo que me parece y rechazo la disciplina porque también Dios respeta. Si nosotros no queremos, no aceptamos la disciplina, empezamos a patalear, ¿no es cierto?, como los chicos, nunca nos pueden educar, nunca podemos estar siendo bien aprendidos, porque enseñados tal vez lo estamos siendo, ¿verdad? Pero porque somos personas rebeldes, caprichosas, queremos salirnos con la nuestra, no queremos escuchar consejos de nadie, porque decimos, no, yo no quiero sufrir, porque, o sea, a veces es porque nos han predicado un evangelio demasiado light, un evangelio de que todo es un camino de pétalos de rosa, y cuando uno viene a Dios, puede hacer lo que quiere, vivir como quiere, total ya somos salvos y ya nos vamos camino al cielo y podemos hacer lo que queremos, y no es así. Dios quiere que nosotros seamos personas que tengamos algo para decir. Cuando Cristo vino a este mundo, cuando Él se encarnó, Él era la palabra de Dios, Él era el verbo encarnado de Dios. Por eso Él andaba haciendo bienes y hablando y siempre tenía la respuesta correcta para cada situación, en todas las cosas. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la extensión de Él ahora sobre la tierra, y también por ende somos los voceros de Dios, somos la palabra de Dios que sigue, Dios pone la palabra en nuestros corazones y
Tiene que haber un proceso y un procedimiento de manera, mis amados, que nosotros podamos abrir nuestra boca y hablar, y aunque las palabras que digamos sean nuestras, pero a la vez sea Dios el que esté hablando por nosotros. Entonces, realmente las experiencias que adquirimos durante el tiempo de prueba va a equivaler a el caudal de palabras que poseo para poder ser de bendición a otro, para poder hablar con cualquier persona, ¿verdad? Y claro, debido a esto, mis amados, debido a esto es que nuestra carne tiene que ser constantemente quebrantada, porque si no, no podríamos hablar las palabras de Dios, si no, no tendríamos nada que decir. Y como te decía al principio, hay gente que habla mucho, que enseña mucho, que dice mucho, pero no tiene nada que decir. Y cuando me refiero a no tiene nada que decir, es que no tiene las palabras de Dios para decir. Tiene sus propias palabras, sus propias ideas, sus propias formas de ver las cosas, pero bueno, ¿cómo nos convierte Dios en sus voceros? Día tras día, incidente tras incidente, nos va moldeando. Gradualmente Él nos va moldeando. Entonces, como te decía antes, cuando hablamos, lo que expresamos van a comunicar lo que Dios quiere decir. Y a eso viene el título de la perlita, nada que decir. Qué feo, ¿verdad? Que seamos personas que no tenemos nada que decir, nada de parte de Dios, nada que esté comunicando Dios. Podemos hablar, la gente habla, la gente predica. Te estoy hablando de gente cristiana, de predicadores, de pastores, de maestros, de evangelistas. Hablar, hablamos y hablamos todos, pero ¿qué comunicamos? ¿Comunicamos lo que Dios quiere decir en este tiempo, mis amados? En este tiempo lo que Dios quiere que comuniquemos a la gente es que el tiempo se acaba, que está llegando a su fin, que se ha terminado, que estamos en un tiempo extra de gracia porque Dios está completando tal vez el número de los redimidos o está esperando que regresen a Él los que se han ido, los que están en la banquina de la vida tirados, los que están mal a causa de las oraciones de los santos, porque nosotros todos oramos por nuestros familiares que un día conocieron a Jesús y hoy están ahí en cualquiera, ¿verdad? Entonces, mis amados, ¿qué tenemos que predicar? Podemos hablar mucho, pero no tenemos nada que decir de las cosas que Dios quiere que digamos. Ahí está la cuestión, porque tal vez no somos personas que hemos sido disciplinadas por Dios. Y dice la Biblia ahí en el pasaje que yo te cité de Hebreos capítulo 12, que Dios a todo el que toma por hijo lo disciplina. Lo corrige, le pone freno, le pone los brackets. Pero bueno, si vos no permitís que eso suceda así o no le das importancia a estas cosas, nunca vas a tener nada que decir. Vas a decir mucho, pero nada de lo que Dios quiere decir. A eso se refiere esta perlita. Nada que decir. Porque yo puedo hablar mucho, te vuelvo a repetir 1000 veces, pero estoy diciendo, estoy comunicando lo que Dios quiere que se comunique en este tiempo. Esa es la cuestión, mis amados, esa es la cuestión. Y Dios a todo el que toma por hijo lo disciplina. Porque si no te trata con disciplina, sos un bastardo. ¿Por qué? Por un bastardo espiritual. Porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. Ningún padre se le ocurriría disciplinar al hijo del vecino, porque no le interesa. Pero si Dios es mi padre, Él me va a disciplinar, me va a poner los correctores necesarios que yo precise para andar en la senda que Él ha marcado para mí. Entonces, ¿queremos verdaderamente ser personas que comuniquen el mensaje de Dios en este tiempo, mis amados? Dejémonos disciplinar por el Espíritu Santo, porque ¿cuándo es que nuestro espíritu recibe revelación? Todos queremos revelación de parte de Dios, pero ¿cuándo? ¿Cuándo la recibimos? Cuando somos depurados, cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en las situaciones engorrosas, cuando Dios nos está disciplinando. ¿Cuándo se endereza la dentadura? Cuando le ponen los brackets. Entonces, ¿cuándo vas a enderezar tu vida? Cuando Dios te ponga el correctivo. Así que no te quejes, aceptalo, alaba a Dios y decirle, Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar?
¿Cuál querés que sea mi mensaje? A lo mejor el mensaje que estás dando hasta el día de hoy no es el que Dios quiere comunicar en este tiempo. Así que tengamos cuidado, mis amados. ¿Qué mensaje estamos comunicando? ¿Qué cosas estamos diciendo? ¿Es lo que Dios quiere comunicar en este siglo, en este tiempo, en este fin del año 2014? ¿Es lo que Dios quiere comunicar lo que mi boca habla? Es muy importante que sepamos esto, mis amados. Y no la quiero hacer largo porque quiero que la perlita te quede clara en este sentido. Que podemos realmente hablar mucho, enseñar mucho. Temas hay, pero cantidades industriales. Pero, ¿qué quiere decir Dios en este tiempo a la humanidad, a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicar? Solamente si estás realmente alineado con Dios, vas a saber lo que Dios quiere decir. Y a lo mejor vas a dejar de dar esos mensajes que a lo mejor diste hasta hoy o escuchaste hasta hoy. Mensajes de que todo está bien, de que vamos a quedarnos aquí, no sé cuánto tiempo más. No, esto ya se termina, mis amados. Cristo está viniendo. Entonces, oigamos la voz de Dios, no todas las voces que se oyen hoy en día, porque voces hay muchas. Tratemos de escuchar la voz de Dios y que sepamos que cuando hablamos con otras personas, qué es lo que tenemos que decir. Y cuando personas están pasando por dificultades, por vicisitudes, por pruebas, por problemas, nosotros, porque ya hemos pasado primero, porque ya hemos sufrido eso primero, le podamos decir una palabra de parte de Dios. Y la persona pueda saber que lo que está padeciendo, sufriendo, es porque Dios está también alineando su vida con Él y preparándolo para la eternidad. Qué bueno que tanto yo como vos, como cualquier persona, podamos entender este mensaje que es absolutamente sencillo. La palabra de Dios estuvo encarnada en Jesucristo. Dios se manifestó, habló, declaró lo que Él quería comunicar. Hoy está en nosotros. Dios pone la palabra en nosotros. La tiene que sellar, la tiene que poner de una forma impresa que nosotros al abrir nuestra boca hablemos y comuniquemos el mensaje de Dios. Entonces, 3 cosas para terminar que produce la disciplina. No te asustes cuando sos disciplinado, porque si Dios te disciplina es porque te ha tomado por hijo. Esa es una señal de que sos un hijo de Dios, porque si Dios no te disciplina, si no te pone los brackets espirituales, es que sos un bastardo espiritual. Entonces no te hagas problemas si estás siendo disciplinado, si la enfermedad todavía no se cura, si el problema no se soluciona, si esto o lo otro. Quédate tranquilo, alabá a Dios, seguí fiel, entrá en el camino de la santidad, porque eso es lo que está buscando Dios, que vos entres en el camino de la santidad, que yo entre, para que después podamos guiar a otros que están en la banquina de la vida y decirles, no, estás mal, ese no es el camino, acá está el camino de Dios, de santidad. Esto es lo que quiere Dios para tu vida, para nuestra vida, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Qué bueno que es que podamos entender esto, mis amados. Entonces, te decía, 3 cosas que produce la disciplina. Número 1, la disciplina nos prepara para producir frutos. Qué bueno, frutos o fruto, como quisiéramos decirlo. Si nosotros no somos disciplinados, difícilmente vamos a ser gente que vamos a producir fruto. Y si producimos fruto, va a ser un fruto agrio, amargo, verde, no va a servir, la gente no lo va a querer. Es lo mismo que te decía, que si realmente la palabra de Dios no se ha formado dentro de nosotros a través de la disciplina, no tenemos nada que decir. Podemos decir mucho, decimos muchas cosas, damos consejos, sugerencias, cosas, pero en realidad a la gente nada le llega. ¿Por qué? Porque la palabra no se ha formado en nosotros y, como te dije al principio, de acuerdo a la disciplina, al grado de disciplina que yo he recibido, ese grado de disciplina va a determinar la forma de expresarme. Es interesante.
Te decía que la disciplina nos prepara para producir fruto y podemos basarnos en esto, en la parábola que Jesús nos dijo ahí en Lucas capítulo 13, de los versículos 6 al 9, que Él nos habla de una parábola de la higuera estéril, que no daba fruto. ¿Por qué no daba fruto? Porque no había sido tratada, disciplinada, puesto como tenía que poner. Entonces, Dios la iba a cortar, pero se le dijo a Dios, no, déjala este año, vamos a hacer algo, la vamos a disciplinar, vamos a cavar alrededor, vamos a meterle el asadón, vamos a hacer, va a sufrir la higuera, pero vamos a ver si podemos sacarle fruto, buen fruto. Y a veces tenemos que sufrir, mis amados, Dios lo permite porque aún a veces nos tiene que cortar las ramas, como dice el capítulo 15 de San Juan, ¿no es cierto? Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo cortará. Al que lleve fruto, lo poda, lo arregla, lo entra en la disciplina, le pone los brackets, pero al que no lleva fruto, lo corta y es echado fuera. Entonces, ¿no es preferible, mis amados, que seamos disciplinados, que entremos en la disciplina de Dios y que podamos llevar fruto? Bueno, qué lindo que es. Ese es el número 1. El número 2, la disciplina corrige al que es recibido por hijo, como ya te lo dije antes, y si soportamos la disciplina, comenzamos a ser tratados como hijos. Porque si no soportamos la disciplina, si no nos dejamos jamás disciplinar por Dios, nunca Dios va a poder tratarnos como hijos. Nos va a tratar como bastardos, porque no queremos obedecer a papá. ¿No es cierto? Nosotros hemos tenido nuestros padres terrenales que nos han disciplinado, que han puesto las cosas como tenían que ser, y nosotros le hemos obedecido y hemos hecho, gracias a Dios, por la parte que me tocó. ¿Para qué? Porque ellos, como éramos sus hijos, nos trataban de esa manera, nos educaban correctamente, nos corregían y a veces tenían que dar un correctivo un poquito más fuerte. Así hace Dios también con todos nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser tratado como un bastardo, mi hermano y hermana. El propósito de la disciplina, como dice ahí Hebreos, es para que participemos de su santidad. Así que prestemos atención. Puede doler, pero su propósito es hermoso. Es un correctivo, es un correctivo. Entonces, Dios nos somete, y a algunos les ha tocado fuerte, mis hermanos, nos somete a un proceso formativo, dice Job 5:17. Wow, si hablamos de Job, ¿no es cierto? Nada de lo que nosotros hemos pasado hasta ahora se puede ni siquiera comparar a lo que pasó su siervo Job. Y número 3, la disciplina es para forjar en nosotros el carácter de Jesús. Mirá qué importante, mis amados. La disciplina nos incomoda a todos, eso ya lo sabemos, a nadie le gusta, pero cuando ha logrado su propósito, dice la Biblia, y nosotros lo sabemos, produce fruto de bendición. Entonces, si despreciamos la disciplina, el resultado, te digo, va a ser esto. Hay mucha gente que no quiere ser disciplinada y cuando Dios le quiere ajustar un poquito los tornillitos, él o ella se pone mal y son esas personas que discuten todo el tiempo, discuten con los pastores, con los líderes, con los padres, con los hermanos, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no están conformes, porque no quieren agachar la cabeza, porque no quieren aceptar el correctivo. Entonces, muchos han vivido toda su vida en constante aprieto, verdaderamente, mis amados, porque han desechado la disciplina del Señor. Pero no te olvides que tenemos en la Biblia a tantos que Dios realmente los trató de una forma especial y los utilizó. Y aún hoy
lo sigue utilizando para enseñarnos a nosotros. Moisés fue disciplinado en el desierto por 40 años, mis amados. José, por más de 10 años en la cárcel, llevó la disciplina. Y podemos hablar de Daniel, podemos hablar de tantos otros que fueron realmente disciplinados por Dios y lo aceptaron y fueron realmente personas que dieron fruto y fruto que permaneció hasta el día de hoy. Por supuesto, mis amados, hablando de nada que decir o algo que decir, yo soy consciente de que este mensaje que yo te estoy dando no es un mensaje de ondas de amor y paz. En el sentido de que todo está bien, le entregamos todo al Padre, el Padre se hace cargo de todo, y por un lado eso es verdad. Pero este mensaje es que la palabra de Dios se forme en nosotros para que cuando abramos nuestra boca tengamos algo que comunicar de parte de Dios. Si no, vamos a ir a engrosar las listas de aquellos que no tienen nada que decir. Si uno no pasa por dificultades, si uno no es disciplinado por Dios, no tiene nada que decir. No te olvides de este mensaje. La palabra de Dios se va a formar en tu vida a través de la disciplina del Señor. El Espíritu va a formar a Jesús en nosotros. Jesús era manso y humilde de corazón. Nosotros a veces ni nos parecemos. Nuestras cuerdas, si fuéramos un instrumento que tuviéramos que afinar con el primer violín de la orquesta, que sería Jesús, nosotros comenzaríamos a tocar cada cuerda, digamos, a ver la cuerda que se llama amor, y ¡ay, qué feo que sonó! Iba a estar re desafinada. A ver la otra cuerda, la que se llama moral. Bueno, no te voy a empezar a tocar los tonos desafinados porque para eso voy a andar bárbaro. Pero en realidad lo que quiero decir, mis amados, que nuestra vida tiene que estar afinada con Jesús. Él tiene que estar en nosotros. Él tiene que mostrarse en nuestro andar, en nuestra mirada, en nuestro accionar, en todo lo que decimos. Y cuando abrimos la boca, que seamos personas que tengan cosas que decir y que lo que digan sea lo que está queriendo comunicar Dios, no cualquier cosa, porque cualquier cosa estamos llenos de gente que dice cualquier cosa y que tiene sus propias revelaciones y que tiene sus propias cosas, ¿verdad, mis amados? Pero que seas vos y que sea yo, verdaderamente, que seamos personas que tengamos que decir. Y que lo que digamos no sea lo que le pasó al otro, lo que vivió el otro, que siempre estemos contando testimonios ajenos, que no hablemos más por boca de ganso, que no hablemos más de otros que consiguieron cosas, que vivieron aquello, no, que realmente el Señor pueda hablar a través de nosotros, que Cristo sea formado en nosotros y que la palabra de Dios pueda salir de nosotros sin ninguna dificultad. ¿Tendrás algo que decir? Dios quiere que sí, que lo tengas y que yo también. Que cuando abramos la boca podamos comunicar el mensaje de Dios para este tiempo, para esta era, para esta generación y para este momento pre-arrebatamiento. Dios te bendiga y que esta palabra quede resonando en tu corazón y la próxima vez que venga el Señor con los brackets a tu vida, no te los quieras arrancar. Decirle, amén, Señor, me la banco, lo sufro, pero quiero cuando abra mi boca hablar tu palabra. Dios te bendiga y nos encontramos prontito en la próxima Perlita Bíblica.